La Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros, en Mérida, Yucatán, México, celebra el poder del Evangelio en tiempos de adversidad, compartiendo con ustedes las reflexiones escondidas. En tiempos en los que Dios ha puesto un alto al vertiginoso suceder cotidiano del planeta. Dios nos ha detenido poniéndonos en aislamiento, y ahí, a escondidas, nos da la oportunidad de buscarle, volver a Él y hallar en su regazo el descanso que nuestra alma necesita. Esta noche, del miércoles 8 de abril del 2020, nuestro pastor Adrián Rodríguez comparte con nosotros la tercera parte de esta microserie de Semana Santa, con el tema Miércoles de Reposo. Adelante, pastor. Gracias, Andrea. Buenas noches a todos en este miércoles de Semana Santa, que tradicionalmente también conocemos como el miércoles de reposo. Y les voy a invitar a que vayamos al texto bíblico, nuevamente al Evangelio según San Mateo, para ver qué fue lo que sucedió a mediados de la semana de pasión, la última semana de la vida de Jesús, antes de el consumado es y antes de la resurrección, el domingo que ha de venir. Estaremos celebrando ese momento pues tan trascendente, histórico, sin el cual vana sería nuestra fe, según el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y qué pasó en medio de esta tremenda semana, fuertemente, intensamente emotiva, indudablemente para el Señor Jesús, a sabiendas de todo lo que le espera, todo lo que ha de suceder? Está a punto de consumarse el evento más importante por el cual Él vino, precisamente hecho hombre, Dios hecho hombre, para dar su vida por el pueblo elegido, por el pueblo del pacto, por el pueblo que Él ama y que ha estado anunciando este mensaje desde el principio de la Biblia, en Génesis, y así se irá paso a paso hasta llegar al miércoles de reposo. ¿Qué pasó el miércoles de reposo? Les quiero pedir que allí en sus Biblias, si me quieren acompañar con sus ojos mirando y siguiendo la lectura. Estamos ahora en el Evangelio según San Mateo, siempre estamos en el Evangelio según San Mateo, ahora en el capítulo 26. Ha terminado el tiempo de hablar Jesús con los fariseos en estos temas tan controversiales de los que hablábamos un poco el día de ayer, desde el versículo 15 del capítulo 21 hasta terminar el capítulo 25 de San Mateo. Y ahora, llegado al capítulo 26, encontramos el relato de lo que sucedió el miércoles, un día después del martes de controversia con los fariseos, con los ancianos eruditos de la ley judía. ¿Y qué fue lo que pasó entonces en este día miércoles que conocemos como el miércoles de reposo? Déjenme hacer la lectura de esta porción de la Escritura en la versión Nueva Traducción Viviente. Y pueden seguirme en la versión que tengan en casa, cualquiera que sea, porque siempre comparar versiones enriquece profundamente la lectura de las Escrituras. Dice la palabra de Dios. No, permítanme, déjenme hacer la lectura del Evangelio aquí en la Reina Valera 60, luego vamos a ir a otra versión para una referencia que viene de acá. Pero dice la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo:
¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Palabra de Dios. Miren ustedes este relato, qué interesante. Comienza después de que ha tenido esta discusión el día anterior con los fariseos, los ancianos, principales ancianos de Israel. Ahora él está en Betania. Betania es una ciudad importante, muy interesante en la vida de Jesús, a solamente 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Realmente es muy cerca de Jerusalén, camino a Jericó. Estando en Jerusalén, del lado del Monte de los Olivos, continúa uno en ese camino y llega a Betania. 3 kilómetros es una distancia relativamente muy corta. Puede uno ir y venir muy rápidamente de un lugar al otro, de Jerusalén a Betania y viceversa, por su cercanía. Esta ciudad es importante porque, de acuerdo con el Evangelio, este es el lugar en donde vivía Lázaro, el amigo de Jesús, aquel que, según Juan capítulo 11, Jesús resucitó cuando había ya estado muerto, y que tuvo ese encuentro con Marta, con María, hermanas de Lázaro, amigas de Jesús. Y sabemos, se entiende que Jesús, al pasar hacia Jerusalén, siempre yendo en este camino de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, descansaba en Betania. Aún estando en Jerusalén, como sucede durante la semana de Pasión, se entiende que Jesús va y viene y él reposa, y esa es la palabra interesante, descansa en la casa de sus amigos. El relato, sin embargo, ahora nos dice que no está en la casa de sus amigos, pero sí está en su ciudad o en su pueblo de descanso, en el pueblo que él tradicionalmente utiliza para su reposo. Ahora no está en la casa de Lázaro, pero está en casa de Simón el leproso. Lo interesante es lo que está haciendo en la casa de Simón el leproso, porque claramente el texto nos dice que él estaba sentado a la mesa. Miren, no solamente él está en su pueblo de descanso, en donde venía a ver a sus amigos Lázaro, Marta y María. Ahora está con Simón el leproso, pero no está trabajando. Él está a la mesa, y estando a la mesa con sus discípulos en un banquete, de manera relajada, están pasando muy agradable el tiempo después de una jornada de 3 años de ministerio continuo, que seguramente tuvo sus tiempos de descanso de acuerdo con la ley. Jesús cuidó la ley todo el tiempo. Hablaré de ello un poquito más adelante, del asunto importante de la ley y el reposo. Y ahora él está con sus discípulos disfrutando una vez más, en este tiempo tremendo de la última semana, un tiempo de descanso con sus amigos. Qué importante es el descanso. Es tan importante que en el salmo más popular de las Escrituras, el Salmo 23, se hace alusión al descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es justamente esto tan importante considerarlo, porque no es un asunto de invento de la cultura, el tema del descanso. No es un asunto que se le ocurrió a David, el rey David, 1000 años antes de Cristo,
cuando es inspirado por el Espíritu Santo y queda ya plasmadas las ideas para toda la historia del precioso Salmo 23, como todos los demás salmos de la Escritura, sino que el asunto del reposo, el tema del descanso, tiene un trasfondo en la ley, tiene un trasfondo incluso creacional. Y para ello yo quiero rogarles ahora sí que me acompañen a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20 relata lo que sucedió en el desierto cuando Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Éxodo 20 contiene los 10 mandamientos. Y los versículos referidos aluden al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento dice así, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 11. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días de la semana para hacer todo tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues de aquí viene el asunto de la referencia creacional. En 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Mira, aunque no es el tema hablar sobre cómo es que esto del séptimo día, el sábado, pasó con el tiempo de la historia a ser practicado el día domingo como el día de la adoración de la familia cristiana, de los seguidores de Jesús, de la familia del pacto, de la familia de la fe, son sinónimos. Debo mencionar esto porque esto es muy interesante. El emperador romano Constantino, que con la idea de unificar al imperio con esta cosa esa máxima de un emperador, un imperio, un dios, una lengua, no el griego, etcétera, no el griego, el latín, decretó en el año 321 de la era cristiana, de nuestra era, lo que se conoce como el Venerabilis Dies Soles, que no es otra cosa en español sino como el venerado o el respetado día del sol. Y fue así decretado por Constantino como el día de reposo no laborable de todos los 7 días de la semana. Y algunos sugieren que el nombre que usó Constantino para este día, el Dies Soles, el día del sol, fue en honor a la resurrección de Cristo, a quien se hace referencia en el libro de Apocalipsis como el lucero de la mañana. Es decir, Cristo es el sol del amanecer. Así que el día del sol, pues es el día del Señor Jesús. Y bueno, esto en la lengua latina se denominó también como el Dies Dominicus. Es decir, también entonces se le conoce como el día del Señor. Por eso es que los cristianos muchas veces hablamos del día del Señor para referirnos al domingo, que es el día de descanso, el día de reposo. Ahora vamos a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Porque no es domingo, no es el primer día de la semana, que siempre es para los cristianos el día de la conmemoración de la resurrección de Cristo, cuando nos reunimos para adorar al Señor en asamblea, en el culto público como familia de Dios. Pero ahora Jesús está en el miércoles.
y toma el miércoles, sabe que no va a tener un domingo más, vivo ordinariamente en la tierra, sino hasta la resurrección del domingo. Y es muy importante por ese día domingo. Sin la resurrección vana es nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Pero ahora él está tomando este tiempo precisamente para descansar. Déjenme volver al texto del asunto creacional. La Biblia dice, la palabra del Señor, el relato histórico cuenta, relata, da a conocer que el mismo Dios, en 6 días, Él hizo todo lo que tenía que hacer, su obra creadora, pero el 7º día, Él descansó. Y mira, eso es muy importante mencionarlo. Dios es todopoderoso, Él no necesita descanso, Él no se cansa físicamente de hacer nada. Probablemente si algo le hubiera cansado y algo le cansa a Dios, y es un asunto metafórico, es nuestro constante pecado tan desgastante que lo agota, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero el asunto del descanso de Dios, el día del reposo, y lo santificó, no es porque Él necesita descansar, es porque Él anhela que nosotros, su creación, entendamos cuán importante es, entendamos la importancia y la trascendencia del descanso. Todo lo que produce tiene que descansar. Y nosotros mismos necesitamos tomar pausa para descansar, pero esta cultura en la que vivimos, tan acelerada, tan vertiginosa, que todos los días se está produciendo y produciendo, e incluso sobreproduciendo, lo cual también es una crítica social, económica muy importante con la teoría de Marx sobre este asunto de la sobreproducción, que es necesario a veces pararla precisamente para que las economías no se saturen. Pero en este mundo capitalista en el que nos encanta la vida cómoda, la abundancia del dinero, y hemos convertido al dinero en un dios. Y el problema no es el dinero nunca en sí, sino, como lo menciona la Escritura, el amor al dinero. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. En el antiguo lejano oriente, al dios dinero se le conoce como el dios mamón. Yo sé que en español, en México, cuando menos, esta palabra, este término, este calificativo puede mal entenderse, pero ese es el nombre del dios del dinero. Es un ídolo. Y los seres humanos alrededor del orbe servimos con tanta producción, trabajando día y noche, a veces sin descansar, solamente con el afán de amasar fortuna, de hacer crecer el dinero. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen que trabajar todo el tiempo para apenas sobrevivir. No estoy hablando de esto, sino de la producción a granel para crear riqueza, incluso a costa del día de reposo. Y mucha gente pone a trabajar a sus siervos en el día del reposo y trabajan todo el tiempo. Esto es un pecado tremendo. No tengo ni la menor duda de que Dios nos ha hecho parar el mundo en este tiempo de la pandemia del COVID-19 en todas las naciones de la tierra, con este propósito, entre otros muchos. No dudo que Dios tenga tantos propósitos, pero yo creo que es muy importante, interpreto que es muy importante la llamada de atención de Dios para que paremos con esta carga acelerada, con este ritmo que no paramos de estar trabajando como locos. Y hemos hecho una contaminación enorme con el mundo, hemos talado, una tala inmoderada de los recursos naturales, hemos desechado tanta cosa, tenemos tantos problemas. Yo no soy, nadie ahora para hablar de ese tema, ustedes seguramente tienen mejores fuentes, pero Dios nos está llamando la atención hacia la importancia de parar, de detenernos, de venerar el día santo del reposo de Dios, aprender a parar. Y como no hemos querido aprender a parar un día en la semana, pues Dios ha querido que paremos, quién sabe por cuánto tiempo y en qué medida, y quién sabe qué tipo de consecuencias y ecos habrá y efectos en la cuestión económica a nivel mundial. Solamente el tiempo lo dirá, pero que habrá recesión, no lo dudemos, que habrá crisis económica, no lo dudemos, pero también con todo ello viene la gran oportunidad de mirar lo que Dios nos quiere decir
hacer un alto, abrir un paréntesis, a fuerza estamos abriendo ese paréntesis, para las reflexiones a escondidas, para aprender, para capitalizar las enseñanzas del Señor y entonces estar listos para continuar haciendo lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Jesús dice, no le llamen la atención a esta mujer que ha traído en este contenedor de cristal carísimo, de alabastro muy fino, un perfume carísimo, y lo ha rociado para mí, porque está preparando con ello mi cuerpo para la sepultura. La sepultura. Mira, ¿qué va a pasar después de la sepultura? Cristo va a entrar en un tiempo maravilloso, con la resurrección. Como dicen los credos históricos, ascenderá al cielo y se sentará a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, y de allí esperará el devenir del tiempo, para que llegado el momento, entonces vuelva en gloria por su iglesia al final de esta historia, en ese día de Cristo que conocemos como la parucía, en el que estarán acompañados todos los demás sucesos como la resurrección de los muertos, los que durmieron primeramente en el Señor, y luego todos los demás que estarán viviendo habrán de ser también levantados y llevados a la presencia de Cristo, y entonces vendrá el día final, el pase de lista, el bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero Cristo ahora mismo, Él está disfrutando su reposo. Consumado es. Las palabras de Cristo del sábado, perdón, del viernes en la cruz del Calvario se habrán de convertir en el reposo ha venido. Y aunque Él sigue haciendo su obra, Él sigue gobernando el universo, Él nunca descansa, Él no duerme, como dice en el Salmo 121. Tú vas, trabajas, entras y sales, pero no se dormirá el que guarda a Israel, porque el Señor no descansa. Pero sí entra en su reposo, al mismo reposo al que la familia del pacto es llamada para en la vida futura, en ese día escatológico del fin de los tiempos, de los días postreros, en que habremos de entrar a reposo completo con el Señor. Entonces disfrutaremos de una vida completa y entenderemos lo que significa en el lenguaje del autor de los Hebreos, o a los Hebreos en la epístola, el día de reposo, entrar a su reposo. Pero mientras Jesús está disfrutando de su reposo, sentado a la mesa, tomando los alimentos, recibiendo ese ungüento maravilloso en su cuerpo, preparando su sepultura para su reposo, dice el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira, mientras Jesús está disfrutando de un tiempo de reposo en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, con los alimentos, con la unción de esa mujer, derramándole perfume en su cuerpo, siempre habrá alguien que, no entendiendo del reposo, lleva una agenda paralela, una agenda escondida. Mientras todos están reposando, él está haciendo sus fechorías, él está planeando su trampa, su negación al Señor, su traición al Señor, y no descansa. El texto bíblico dice, y desde entonces buscaba oportunidad. No está descansando, él está trabajando en contra del plan de Dios. En realidad no en contra del plan de Dios, en contra de la enseñanza de Dios, en contra de la voluntad de mandamiento de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué haces cuando deberías de parar el día de reposo para santificarlo para la gloria del Señor?
para reunirte con tus hermanos el domingo en la iglesia que tú escojas, donde se predique fielmente la sana doctrina y el nombre de Cristo, para rendir homenaje, para venerar, para honrar, para adorar el nombre del Dios, la lumbrera de la mañana, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dominus, nuestro Señor en latín. Ese es un buen tiempo para pensar en la importancia que tu alma tiene, que tu corazón tiene, que tu mente turbada tiene, que tu cuerpo cansado tiene por el desgaste del trabajo constante y no estar practicando el descanso durante el día trabajar, la noche descansar y también 6 días laborar y 1 día descansar. Es muy importante que usemos este miércoles reflexionando escondidas, miércoles de reposo, miércoles de Semana Santa, para pensar, planificar, establecer un plan que llevemos en su momento a la acción para obedecer al Señor, enseñando nuestro cuerpo, enseñando nuestra mente, enseñando a nuestra alma a descansar como el Señor quiere que descansemos. Miércoles de reposo. Cuando termine este tiempo de reflexión, tómate tu tiempo y ve y reposa. Oremos. Señor y Dios, enséñanos la importancia del reposo. Gracias por recordarnos que un día entraremos en tu reposo y que este tiempo será el verdadero tiempo del shalom, del descanso, de la provisión, de la complacencia en tu belleza, de la armonía y de la paz. Gracias, Dios del pacto, por el tiempo del reposo. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador.